Siguiente ejemplo. Determine el polinomio de interpolación por el método de diferencias divididas de Newton para los siguientes puntos, x y f de x. En este caso tenemos 5 puntos. Por lo tanto, mi polinomio de interpolación va a ser de grado cuarto. Significa que voy a necesitar 4 diferencias divididas. Entonces, vamos a identificar primero nuestros puntos. x0 toma el valor de 0, x1 toma el valor de 1, x2 toma el valor de 2, x3 toma el valor de 4 y x4 toma el valor de 6. Y sus correspondientes son los valores de f de x. En este caso hemos marcado el 2 porque lo voy a estar utilizando. Con estos datos voy a calcular las primeras diferencias divididas, la de x1 con x0, la de x2 con x1, la de x3 con x2 y la de x4 con x3. Entonces, vamos a iniciar a sustituir la primera diferencia dividida con x1 con x0. Sustituyo los valores y encuentro que es menos 1. Después hago lo mismo con la diferencia dividida entre x2 con x1, que se calcula como f de x2 menos f de x1 sobre x2 menos x1. Sustituimos los datos y así obtenemos el valor de 7. Hacemos lo mismo con la diferencia dividida entre x3 con x2. Sustituimos los datos y encuentro el valor de 103. Y después hago lo mismo con la diferencia dividida entre x4 con x3 y encontramos el valor de 491. Y hemos marcado el menos 1 porque también lo voy a utilizar en el polinomio de interpolación. Ya que tenemos las primeras diferencias divididas, ahora siguen a encontrar las segundas diferencias divididas. En este caso, la de x2 con x1 con x0, que se calcula como la primera diferencia dividida entre x2 con x1 menos la primera diferencia dividida entre x1 con x0 sobre los extremos x2 con x0. Sustituimos los datos y así encontramos el valor de 4. Después voy a encontrar la segunda diferencia dividida entre x3 con x2 con x1, que se calcula como la primera diferencia dividida entre x3 con x2 menos la diferencia dividida entre x2 con x1 sobre los extremos x3 con x1. Sustituimos los datos y encuentro el valor de 32. Y hago lo mismo con la diferencia dividida entre x4 con x3 con x2. Sustituimos los datos y así encontramos el valor de 97. Ya que tenemos las segundas diferencias divididas, ahora vamos a encontrar las terceras diferencias divididas. En este caso, la tercera diferencia dividida entre x3 con x2 con x1 con x0, que se calcula como las segundas diferencias divididas entre x3 hasta x1, que en este caso es 32, menos la segunda diferencia dividida entre x2 hasta x0, que es 4, sobre x3 menos x0, y que nos da el valor de 7. Y también lo voy a hacer con la diferencia dividida de x4 hasta x1, que sería la segunda diferencia entre x4 hasta x2 menos la diferencia entre x3 hasta x1 sobre x4 menos x1. Sustituyo los datos y encuentro el valor de 13. Hemos marcado el 7 porque lo voy a utilizar. Y después calculo la cuarta diferencia dividida, en el cual voy a utilizar los datos anteriores, 13 menos 7 sobre x4 menos x0. Y así encuentro el valor de 1. Ya que hemos realizado todas las diferencias divididas, vamos a tener que sustituir en el polinomio de interpolación. Los datos que hemos marcado en azul son los valores de b. F de x0, la diferencia entre x1 con x0, la diferencia de x2 hasta x0, la diferencia de x3 hasta x0 y la diferencia de x4 hasta x0.
que van a estar multiplicados por diferentes factores. Vamos a realizar la sustitución. Ya que hemos realizado la sustitución, vamos a tener que resolver las operaciones que tenemos. En este caso multiplicamos por x, x cuadrada menos x. Aquí multiplicamos x menos 1 por x menos 2. Y aquí multiplicamos x menos 1 por x menos 2. Después, voy a realizar lo que es la multiplicación de x por x cuadrada menos 3x más 2. Aquí realizamos la multiplicación de x cuadrada menos 3x más 2 que multiplica a x menos 4. Aquí tenemos el resultado y después se multiplica por x. Después tratamos de factorizar x4. ¿Dónde lo tenemos? Solamente lo tenemos acá. Por lo tanto, su coeficiente es 1. Después buscamos las x cúbicas. Aquí tenemos una que sería 7 y aquí tenemos una que sería menos 7. Después buscamos las x cuadradas. Tenemos aquí 4. Aquí tenemos 7 por menos 3. Aquí tenemos lo que es 14. Después buscamos las x. Aquí está una, menos 1. Aquí está otra, menos 4. Aquí está otra, 2 por 7, 14. Y aquí está otra, menos 8, más 2. Resolvemos las operaciones y así obtenemos que el polinomio de interpolación es x cuarta menos 3x cuadrada menos x más 2. El problema está resuelto. Y para finalizar, graficamos los datos y obtenemos una línea de tendencia, en el cual nosotros lo podemos comprobar mediante Excel. Aquí tenemos nuestro libro en Excel. Ya tenemos lo que es la tablita con los datos 0,2, 1,1, 2,8, 4,214 y 6,1196. Como son 5 datos, entonces voy a calcular hasta la cuarta diferencia dividida. Entonces, vamos a comenzar calculando las primeras diferencias divididas, que en este caso va a ser f de x1 menos f de x0, f de x1 menos f de x0, que va a estar dividido entre x1 menos x0. Posteriormente, las demás diferencias vemos que solamente se van arrastrando. x2 a x1, x3 a x2 y así sucesivamente. Entonces solamente arrastro lo que es la celda. Ya que tenemos las primeras diferencias divididas, ahora vamos a calcular las segundas diferencias divididas. En este caso, la diferencia dividida entre x2 hasta x0. ¿Cómo se calcula? A la primera diferencia dividida entre x2 menos x1 menos la primera diferencia entre x1 con x0. Prácticamente vendría siendo el 7 menos el menos 1, que va a estar dividido entre x2 menos x0. x2 menos x0. Y así obtenemos el valor de 4. Para las siguientes prácticamente solamente arrastro la celda. Ya tengo las segundas diferencias divididas. Ahora vamos con las terceras diferencias, que prácticamente viene siendo las primeras diferencias de la columna anterior. En este caso sería 32 menos 4, que va a estar dividiendo entre x3 menos x0, x3 menos x0. Así obtengo el valor de 7. Para la siguiente solamente arrastro la celda y encuentro el valor de 13. Y ahora hacemos con la cuarta diferencia, que prácticamente son las diferencias de la columna anterior, que en este caso es 13 menos 7, que va a estar dividido entre x4 menos x0, que sería 6 menos 0. Y así encuentro el otro coeficiente, que es el valor de 1. Estos son los valores que se van a sustituir en el polinomio de interpolación. Y ahora
Ya que tenemos los datos, también es posible graficarlos. Seleccionamos a x tanto a f de x, vamos a la pestaña de insertar, gráfico de dispersión, y ya que tenemos el gráfico, lo que vamos a hacer es escoger algún punto. Le damos clic derecho y agregamos una línea de tendencia. En este caso, la línea de tendencia va a ser una función polinómica. Como son 5 puntos, es de grado 4. Después que nos muestre la ecuación en el gráfico y vemos que es exactamente la que calculamos. Y también que nos muestre el valor de R. Y en este caso me muestra que el valor de R es igual a 1. Significa que la función se adecua a nuestros datos. Ya que tenemos lo que es la función, vemos que en el término cúbico es un número muy pequeño, menos 3 por e a la menos 11. Bueno, esto se debe a un error de redondeo por parte de Excel. Es un número muy pequeño, casi cero, pero es debido a ese error de redondeo. Los demás valores son correctos, x cuarta menos 3x cuadrada más x más 2. Y aquí tenemos unos ejercicios para que puedan practicar en casa. Nos vemos en el siguiente video.